amigos, bienvenidos a un nuevo tema. Después ya de un mes o mes y algo, volvemos con un tema en este canal. He podido preparar ese tema que creo que será de utilidad para todos vosotros, que será de interés, porque vamos a hablar del tema sábado y domingo. ¿Cuál es el día de descanso en la Biblia? ¿El sábado o el domingo? Pero más allá de eso, que se ha hecho mucho en la historia y que es muy importante saber, por supuesto, porque es la base de lo que vamos a ver, vamos a estudiar en profundidad por qué el día de descanso es tan importante. ¿Por qué el día de descanso va a ser el corazón, el tema central del fuerte pregón al final de los días? Porque es el centro del Evangelio. Y nos vamos a dar cuenta que la lucha final no va a ser simplemente día contra día, sábado contra domingo. No va a ser una lucha como si se tratara de partidos, ¿no? Yo tengo la bandera del sábado y yo tengo la bandera del domingo y nos peleamos. Para nada. Nada tiene que ver con eso el Evangelio ni el mensaje final. Tampoco se trata de tiempo, ¿no? Yo descanso en el séptimo y tú en el primero y eso es lo que genera controversia. No. Es totalmente indiferente al tiempo. Vamos a ver por qué es tan importante conocer el correcto día de descanso y por qué es tan importante aceptarlo y observarlo como tal. Porque, como he dicho, es el punto central del Evangelio y esa decisión en pro del sábado o del domingo va a hacer que una persona acepte el Evangelio o acepte una versión de este. Va a hacer que una persona sea salva o por contra no sea salva, ya que quien cree y acepta la verdad, quien cree lo que Dios dice en la palabra, éste será salvo porque lo cree y lo obedece. Quien añade a la palabra o crea teorías humanas, cree al hombre antes que a Dios, este no será salvo, no porque Dios no lo quiera, sino porque esta persona habrá tomado la decisión en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y teniendo en cuenta eso, empecemos. Vamos a empezar el tema. Fijaros, ¿dónde aparece el primer descanso? Pues aparece en el inicio de la Biblia, justo después de la obra de la creación, justo en el séptimo día de la creación. Fijaros, en Génesis 2, versículos del 1 al 3 nos dice: «Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Aquí vemos en el inicio de la creación, Dios bendice el día séptimo y lo santifica, y en él reposa de toda la obra que había hecho durante los 6 días anteriores. Luego vamos a ver a qué se refiere este reposo, ¿no? Porque no es simplemente descansar, no hacer nada, es una cosa mejor, es una cosa más profunda y lo vamos a ver en un momento. Fijaros, en la siguiente diapositiva vemos ya el mandamiento que se da al pueblo de Israel, ¿no? El recordatorio que se le hace al pueblo de Israel. Cuando el Padre y el Hijo están en el monte Sinaí y dan la ley al pueblo, la recuerdan al pueblo, en el versículo del 8 al 11 nos hablan del día de reposo. Fijaros, dice así, Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Dice: «Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó». Con lo cual aquí está, ¿por qué el pueblo de Israel y también nosotros, como veremos, debemos descansar en el séptimo día de la semana? Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay, y reposó en este séptimo día. Lo acabamos de ver en Génesis. Lo bendijo, santificó el día y reposó en él. Ese es el motivo que nos debe impeler a guardar el séptimo día de la semana, concretamente, y ya lo estamos viendo, el día sábado. Fijaros, seguimos un poquito más. Esta prédica está basada en un artículo, en una prédica de A.T. Jones en la Conferencia General de 1893. De hecho, ahora os va a aparecer por aquí otro vídeo que grabé con unos hermanos hace ya unos meses, en donde leo casi completa esta predicación de A.T. Jones y vamos comentando al respecto. Os va a aparecer por aquí, también os lo voy a dejar en la pantalla final de este vídeo para que podáis leerla y beneficiaros también de ella. Pero ahora solo vamos a leer pequeñas partes
porque creo que serán de gran interés y vienen en completa relación al tema que estoy presentando hoy aquí. Fijaros que dice A.T. Jones: ¿a quién pertenece el reposo del sábado? La congregación que dijo a Dios. La persona que se toma su propio reposo, que disfruta de su propio reposo y no del reposo del Señor, ¿está guardando el sábado? No, obviamente, ya lo hemos visto. ¿Por qué se debe guardar el sábado? Porque Dios descansó en la creación, porque Dios bendijo y santificó aquel día, porque Dios hizo eso, no por algo propio, no por algo que provenga de nosotros, no por una decisión propia que nada tiene que ver con Dios. Si buscamos nuestro propio reposo y no el reposo del Señor, no estamos guardando el sábado. ¿Estamos guardando qué? Ahora lo va a decir. Aunque lo observe el séptimo día, si buscamos nuestro propio reposo, aunque lo hagamos en el séptimo día, ¿estamos guardando el sábado? No, aún y así no lo estamos guardando. ¿Qué estamos guardando? Pues aquí lo dice, está guardando el séptimo día. ¿No es así? Aquel que se toma su propio reposo en el séptimo día, incluso aunque lo haga en el día séptimo, no está guardando el sábado, el reposo del Señor. Aunque se esté gozando en él, está guardando el séptimo día, pero no el sábado. ¿Veis la diferencia? Debemos tener en mente por qué guardamos el sábado, y es porque el Señor lo bendijo, lo santificó y descansó en aquel día, reposó en aquel día. Debemos de hacerlo por eso. Si lo hacemos por beneficio propio, por nuestro propio reposo, por disfrutar nuestro propio reposo, sin tener en cuenta al Señor, aunque lo hagamos el mismo día, aunque nos gocemos en él, no estamos guardando el sábado, no estamos aprovechando la bendición que Dios puso en este día concreto de la semana. Fijaros, leamos un poco más. Dice, ¿qué tipo de reposo caracteriza el séptimo día? Gozoso. Hay gozo en este día. ¿Gozo de quién? Pues de Dios. ¿Qué es Dios? Pregunta A.T. Jones. Y la congregación que dice espíritu. Efectivamente, Dios es espíritu. El único tipo de reposo que pudo tener es el reposo espiritual. ¿Lo veis que el sábado no va simplemente de dejar nuestras tareas diarias, sino que debe tener en él un reposo espiritual? Debemos reposar espiritualmente, debemos gozarnos en la palabra de Dios, en la creación del Señor, como Él hizo cuando terminó de crear todo. Fijaros, sigue diciendo, el único tipo de reposo que pudo tener es el reposo espiritual. Por lo tanto, aquel que no obtiene y disfruta del reposo espiritual en el séptimo día no está guardando el sábado, puesto que el reposo del sábado es reposo espiritual. Es ni más ni menos que el reposo de Dios. Se trata de reposo espiritual y el sábado es de carácter espiritual, puesto que allí está el reposo de Dios, un reposo espiritual. Observando el día por la fe, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ese reposo espiritual viene al observador del sábado. Ese reposo espiritual que Dios puso en el día, viniendo a formar parte de él, llega a la persona que guarda el sábado, lo conoce y lo disfruta aquel que lo guarda de la única forma en que se puede guardar, por la fe en Jesús. ¿Lo entendéis? ¿Veis la importancia de aceptar primero al Señor, de aceptar la justicia de Cristo, de vivir la justicia de Cristo, ¿no? Que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios? ¿Y cómo se manifiesta esta obediencia? En el amor. Se guardan de corazón, se guardan entendiendo el por qué se deben guardar, la profundidad de ellos. No se ven como un conjunto de leyes o ordenanzas que se tienen que cumplir porque si no hay, ¿qué va a pasar? Para nada, eso es legalismo puro, eso es estar en esclavitud y no en la libertad de Cristo. No se guarda el sábado por la fe en Jesús si se tiene en mente que es una ordenanza y si yo mismo lo guardo, entonces seré salvo. Si tenemos este pensamiento, estamos perdidos. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Como dice aquí, es un reposo espiritual. El sábado no consiste simplemente en ir a la iglesia, hacer un montón de tareas ahí, y luego ir a comer, y luego más tareas, y luego, llega la puesta de sol. Debemos tener este reposo espiritual. No consiste simplemente en no trabajar, o en estar en casa durmiendo, o en estar reposando físicamente. Para nada. El reposo espiritual se obtiene leyendo la palabra de Dios, haciendo actividades que tengan que ver con la palabra de Dios, saliendo al campo, a gozar de la creación, compartiendo con hermanos, haciendo lecturas, viendo visualizaciones, predicando, yendo a los enfermos, yendo a muchas personas que quizá no podemos llegar entre semana. Debemos tener este reposo espiritual.
y recordar que guardamos el sábado porque el Señor descansó, se gozó en aquel séptimo día allá en la creación. Si buscamos simplemente, como hemos visto, nuestro propio reposo, no estamos guardando el sábado, estamos guardando el séptimo día en caso de que no vayamos a trabajar el séptimo día. Pero nada más, nos perdemos la bendición que el Señor puso ahí. Porque fijaros, sigue un poco más. Dice, Dios bendijo ese día. La bendición de Dios está también en el día, así como el refrigerio, la delicia, el gozo del Señor. ¿Está la bendición en el día? Sí, dice la congregación. Si determinada persona no lo guarda, si no le presta ninguna atención, ¿está de todas formas la bendición en el día? Sí, dice la congregación. La bendición está en el día, pero no alcanza a la persona que no cree. ¿Os fijáis? ¿Os fijáis lo que dice aquí? El Señor bendijo y santificó ese día, con lo cual si lo hace y lo dice el Señor, es así. Obviamente no puede ser de otra manera. Con lo cual la bendición está en el séptimo día de la semana. Estaba y está aún hoy. Depende de nosotros creerlo y aceptarla y gozarnos de esta bendición, que esta bendición nos alcance, porque esta está ahí. Lo creamos, no lo creamos, guardemos el sábado, no lo guardemos, creemos en Dios o no creemos en Dios. El día sábado es diferente a todos los otros días de la semana. Ahí está la bendición del Señor desde allá en el Edén. ¿Y por qué está ahí? Para nosotros, para nuestro gozo, para nuestro reposo espiritual. Porque fijaros que dice Isaías 48, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando dice eso la Biblia, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir lo que estamos leyendo, que la palabra de Dios permanece para siempre. Con lo cual, si Él dijo, yo bendigo este día y lo santifico, este día será bendecido y santo para siempre. La bendición del Señor estará ahí para nosotros, lo creamos o no. ¿Veis la importancia de creer al Señor y entender la Biblia tal como es? Creer lo que dice ahí, no añadir de nuestra cosecha o no decir, bueno, eso lo dice ahí, pero en realidad quiere decir otra cosa y acabar concluyendo algo opuesto. ¿Veis un poco más y a la profundidad del sábado? ¿Estamos viendo si guardamos el sábado realmente o no? ¿Veis que no es una simple obra propia? Que no debemos buscar nuestro reposo propio, sino que debemos descansar porque el Señor descansó, se gozó en aquel día. Ese debe ser nuestro propósito y que esta bendición nos alcance a nosotros y tengamos verdadero reposo espiritual y empecemos la nueva semana, que empieza el día siguiente, el día domingo, renovados completamente en mente y espíritu. Porque muchas veces nuestro sábado no es como debería, o no empezamos la semana bien, sino que la empezamos igual que como la terminamos, o sin ninguna cosa especial, cansados, un poco agobiados incluso. Pues porque estamos guardando el séptimo día de la semana y no el sábado. Estamos dejando de trabajar y reposando en las horas sagradas del sábado, instituido por Dios, pero en realidad no nos estamos beneficiando de este reposo espiritual. Esa es la diferencia. Cuando uno es alcanzado por esa bendición y descansa y tiene en él, vive este reposo espiritual, realmente descansará. Se gozará en el Señor, habrá guardado el sábado, tendrá descanso para su alma. Pero si no es así, no. Quizá haremos muchas actividades, iremos a la iglesia, no trabajaremos, etc., pero no nos alcanzará esta bendición. Seguiremos cansados, no habremos gozado este maravilloso reposo espiritual que nos da el Señor. Fijaros, dice algo más, porque tenemos que ver a alguien en el sábado, ¿verdad? Tenemos que ver al Creador y debemos saber quién es el Creador. Aquí lo dice. Ahora otro punto. ¿Cuál fue el agente directamente implicado en la creación? Cristo, dice la congregación. ¿Quién fue el que reposó? Cristo. ¿Quién participó del refrigerio? Cristo. ¿Quién bendijo? Cristo. ¿La presencia de quién lo hizo santo? La de Cristo. ¿La presencia de quién está en el día? La de Cristo. Por lo tanto, aquel que no resulta santificado por la presencia de Jesucristo, aquel que no es hecho santo, bendecido y que no recibe el reposo de la presencia de Jesucristo, no puede guardar el sábado. Observa que solo es posible guardar el sábado cuando Cristo está en el hombre, ya que el sábado trae consigo, la lleva incorporada, la presencia de Cristo. Fijaros, si no aceptamos la justicia de Cristo, si no le vemos como nuestro Salvador integral del pecado, si no estamos en Cristo, ¿cómo vamos a guardar el sábado? La presencia de Cristo no estará en Él, no está en nosotros, pues tampoco estará en el día que guardemos. ¿Veis qué importancia, ¿no?, de entregarnos completamente al Señor, de realmente creer el Evangelio y vivirlo para que cuando llegue el sábado cada semana realmente notemos la presencia de Cristo en Él también, la sepamos ver,
que esta bendición nos alcance. Pero si Cristo no está en nosotros, como dice Colosenses, Cristo en vosotros esperanza de gloria. Si Él por medio de su Espíritu no está en nosotros, ¿qué clase de experiencia tenemos? Cristiana, desde luego no. Y cuando llega el sábado, ¿qué llega? El séptimo día de la semana, en el cual hacemos cosas distintas al resto de días, pero no recibimos esta bendición. Todo va unido, por eso entender el mensaje de la justicia de Cristo es tan importante, porque eso conlleva como fruto la obediencia de corazón a todos los mandamientos de Dios, de forma real, de forma genuina, no de forma legalista. ¿Entendéis? ¿Veis esto otro punto que interesante, sin duda, para pensar y para profundizar en él? Porque ahora vamos a ver que otro poder usurpa el lugar de Cristo. Hay un poder en el mundo que quiere usurpar el lugar de Cristo. Y obviamente también tiene su día. Porque, como veremos ahora, fijaros, vamos a leer estos textos y luego veremos que el sábado, aparte de todo eso, es señal entre Dios y el hombre. Con lo cual, este poder que usurpa el poder de Cristo, o ocupa el lugar de Cristo, quiere ocupar el lugar de Cristo en la tierra, y también que nosotros le adoremos a Él, pues obviamente debe tener también una señal identificativa. Y qué mejor que otro sábado, que un día equivalente al sábado, pero que nada tiene que ver con la creación, que nada tiene que ver con Dios, sino que es impuesto, instaurado por el hombre. Fijaros, empecemos por el principio. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice esto, y para mí es la mejor definición del hombre de pecado, que luego veremos que es el papado, el sistema católico romano, el sistema papal. Fijaros, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién no vendrá? Pues los versículos de más arriba, el 2 y el primero, dicen que Cristo no volverá hasta que eso sucede. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué definición más exacta de lo que ha hecho el papado y en concreto su líder, el papa, ¿verdad? ¿Quién se sienta haciéndose pasar por Dios en un trono, en una silla? El papa. Se usurpa el lugar de Cristo, se hace el representante de Dios en la tierra, el intermediario entre Dios y los hombres. Con él nos confesamos, con los distintos curas y capellanes de la Iglesia Católica nos confesamos, luego ellos interceden ante María y ante Cristo para que el Padre no se enoje con nosotros y nos perdone. Fijaros qué evangelio más pervertido, ¿no? Qué evangelio de obras y qué evangelio más terrorífico. Se da una imagen de Dios completamente aliena o ajena a lo que dice la Biblia, a la imagen que nos muestra la Biblia. Y aparte, este poder, este sistema ocupa el lugar de Cristo. La Biblia nos dice que solo hay intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con lo cual, ¿qué pinta aquí un hombre como nosotros intermediando o cómo se atreve a decir que puede perdonar pecados, verdad? Pues esto es el hombre de pecado. El sistema papal, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y también hace otra cosa. Fijaros, en Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Obviamente es Cristo, ¿no? ¿Qué dice que es? ¿Tonto? No, es sagaz, es inteligente, pero usa esa inteligencia y esa sagacidad para el mal. Hará prosperar todo tipo de engaño. ¿Lo ha hecho y lo hace? Por supuesto que sí. Todo el mundo ha caído bajo esas redes en el pasado y ahora. ¿Y en su corazón qué hay? ¿Amor por Dios? ¿Amor por el prójimo? No, hay egoísmo, egolatría. Se engrandece. Él es el que quiere ser adorado, es el que está arriba, es el que quiere estar arriba. Se engrandece, hay ego. No hay para nada la humildad de Cristo. Y sin aviso destruirá a muchos. ¿No hubo una dominancia papal de 1260 años? Por supuesto que sí. ¿Habrá otra dominancia papal de otra manera, pero la habrá al final de los tiempos? Por supuesto que sí. También está escrito. Y todo ¿a qué va destinado? A la destrucción del pueblo de Dios y a levantarse y a usurpar el lugar de Cristo. Eso es lo que ya está pasando, se está formando y va a pasar en el momento final de esta historia. Fijaros, en Éxodo 31, versículos del 15 al 17 nos dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel.
celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Lo que os decía antes, ¿qué es el sábado? Señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Solo el Israel literal? No. También la iglesia cristiana, por supuesto. Señales para siempre entre mí, entre Dios y los hijos de Israel. Con lo cual el 7º día, el día sábado, guardado correctamente, es señal para siempre entre Dios y la humanidad. Este otro poder quiere poner otro día en su lugar, y ese día es el domingo. Fijaros, tiene una señal identificativa también este otro poder, y como os he dicho, es un día equivalente al sábado. Fijaros, vamos a leer un poco de historia brevemente y luego vamos a ver la realidad actual también brevemente para ver que este poder no cambia, y este poder ya hace muchísimos siglos cambió el sábado por el día domingo como día de observancia cristiana en el Estado. Y es lo que volverá a hacer en el futuro en la gran controversia final. Por eso el día de reposo es el corazón del Evangelio, pero es el corazón entendiendo el Evangelio correctamente. Recordemos, no es una lucha de día contra día, no es una lucha de tiempo, no es una lucha de camisetas, ¿no? Yo sábado y yo domingo, no. Y hemos visto que es mucho más profundo, ¿no? Es una lucha entre creer a Dios o no creerle. Fijaros, vamos a leer un poquito del libro Las dos repúblicas de A.T. Jones también, y leeremos ahora la página 313 porque es un libro que tiene mucha historia y es importante que la conozcamos. Fijaros, además es fidedigno lo que dice aquí. Dice, ahora bien, este establecimiento de la observancia del domingo por ley, y aquí está el problema, ¿no? Obligar a alguien a guardar un día por ley. Y si no se guarda la ley, ¿qué sucede? Vienen consecuencias, vienen multas, vienen castigos. Eso aquí se ve, ¿no? En la mano de Satanás, la mano de este otro poder que quiere obligar a la humanidad, quiera o no, a observar un cierto día de invención humana y que nada tiene que ver con la bendición que está en el 7º día puesta por Dios, ¿verdad? Pero bueno, es así. Fue simplemente, dice, otro paso dado por los creadores de la nueva teocracia en imitación de la original. Después de que el Israel original cruzó el Mar Rojo y realizó un viaje considerable por el desierto, Dios estableció entre ellos también por ley la observancia del sábado, un día de descanso semanal. Esta separación del domingo en la nueva teocracia y su observancia establecida y puesta en vigor por ley fue una imitación del acto de Dios en la teocracia original al establecer la observancia del sábado. La diferencia es que Dios, su ley, es su carácter, ¿no? Son promesas. Si Cristo está en ti, vas a guardar toda esta ley de corazón y te va a hacer libre. Cuando un humano o un poder humano hace una ley para restringir libertades o para obligar a alguien a hacer algo, ahí no hay ninguna libertad y se quiere forzar la conciencia, a diferencia de Dios, que no fuerza para nada la conciencia, sino que te dice, te doy eso, ¿lo quieres? Y ya depende de cada uno elegir eso o elegir otra cosa. Pero aquí ya lo vemos, ¿no? En aquellos tiempos, en los tiempos de Constantino, la imitación del hombre de lo que hizo Dios antes, como siempre. ¿Y qué poder tiene el hombre? Ninguno. ¿Qué poder tiene Dios? Todo. Aquí dice, esta separación del domingo, la nueva teocracia y su observancia establecida y puesta en vigor por ley, fue una imitación del acto de Dios en la teocracia original al establecer la observancia del sábado. Este punto de vista es confirmado por el testimonio del mismo obispo, quien ya nos ha dado una visión tan amplia del funcionamiento de la nueva teocracia. Y estas son las palabras. El obispo es Eusebio. Dice, todas las cosas que era deber hacer en sábado las hemos trasladado al día del Señor, que para ellos obviamente no es sábado, es domingo, el primer día de la semana. Aquí vemos una declaración clara de aquel tiempo, de los protagonistas de aquel tiempo, diciendo, esos obispos ya del papado original, de la iglesia original católica, la iglesia apóstata original, ¿qué hacen? Por decisión humana, no por decisión divina, trasladan lo que se hace en el sábado, se traslada al domingo. Simplemente así, por mandato divino, no. Eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. Al contrario, hemos visto que el sábado es señal entre Dios y los hombres para siempre. Con lo cual, ¿con qué autoridad cambiaron el sábado por el domingo? Por la autoridad del hombre. Ellos se pusieron en lugar de Dios. Y os recomiendo que os descarguéis este libro y lo leáis, porque aquí obviamente no vamos a leer todos los capítulos ni todo este capítulo en concreto, pero en vuestras casas lo podéis hacer y veréis que es realmente profundo y vais a aprender bastante de historia. No vais a ver solo eso, sino que vais a ver un poco más ampliado lo que estamos leyendo. Pero ahora vamos a seguir aquí.
Dice, ahora bien, el sábado es totalmente religioso, aunque sea una ley estatal, ¿no?, de aquel tiempo, una ley secular, es totalmente religioso porque ahí estaba metida la iglesia apóstata, estaban metidos los obispos ya. El gobierno en el que se impuso su observancia fue el gobierno de Dios. La ley por la cual se hacía cumplir su observancia era la ley de Dios. La observancia del sábado reconocía a Jehová como el Dios verdadero y formaba parte de su adoración como tal. Ahora bien, cuando uno de los principales factores de la nueva teocracia declara que todas las cosas que era deber hacer en sábado las hemos transferido al domingo, esto es la conexión en la que se encuentra. Es lo más fuerte. Posible prueba de que la observancia del día y el objeto de la ley eran enteramente religiosos, sin un solo elemento civil donde quiera que se contemplara. Y las leyes dominicales, las que vendrán y las que ya han habido, siempre han tenido ese objetivo. Y en aquel tiempo, claramente, ¿no? Se vende como ley secular, una ley estatal, pero obviamente si se copia de alguna manera, por decirlo así, lo que Dios estableció por su ley en el día sábado y se traspasa al domingo, eso es un asunto totalmente de fe, es un asunto religioso, es un asunto que nada tiene que ver, como dice aquí, con el secularismo, sino que tiene un manto 100% religioso. Y fijaros que dice más. De acuerdo con su idea de teocracia, el sistema de gobierno que ahora estaba establecido compuso el reino de Dios. Hemos visto cómo esta idea fue acogida por los obispos en el banquete que les ofreció Constantino al final del Concilio de Nicea. Lo hemos visto adoptado aún más cuando la madre de Constantino le envió los clavos de la cruz verdadera, de la cual hizo un freno. Cuando los obispos declararon que se cumplió la profecía que dice, en aquel día, el día del reino de Dios sobre la tierra, habrá sobre los frenos de los caballos santidad a Jehová. Esta idea, sin embargo, se destaca en su plenitud en un discurso que Eusebio pronunció en alabanza de Constantino y en su presencia en el 30º aniversario del reinado del emperador. El adulador obispo anunció que Dios le había dado a Constantino mayores pruebas de su beneficencia en proporción a los santos servicios del emperador hacia él, y en consecuencia le había permitido celebrar ya 3 décadas, y ahora estaba entrando en la 4ª. Relató cómo el emperador, al final de cada periodo decenal, había adelantado a uno de sus hijos a una parte del poder imperial. Ahora, en ausencia de otros hijos, extendería la mano, el mismo favor, a otros de su parentela. Así dijo lo siguiente, y vamos a escuchar, ¿no?, este Eusebio, el obispo de aquel tiempo. Al mayor, que lleva el nombre de su padre, lo recibió por socio en el imperio hacia el fin de la primera década de su reinado. El segundo, próximo en edad, al segundo. Y el tercero, de la misma manera, en el tercer periodo decenal, la ocasión de este nuestro presente festival. Y ahora que ha comenzado el 4º periodo y el tiempo de su reinado se prolonga aún más, desea extender su autoridad imperial llamando a más de sus parientes a participar de su poder y por designación de los césares cumple las predicciones de los santos profetas según lo que ellos pronunciaron siglos antes, y los santos del Altísimo tomarán el reino. Con lo cual aquí veis no simplemente traspasar lo que se hacía en el sábado al domingo, sino que es directamente por el poder humano establecer el reino de Dios en la tierra, el reino de los santos del Altísimo en la tierra. ¿Y todo por quién? Por un emperador romano, con la comulgación de los obispos de aquel tiempo. Veis que es una copia total de lo que es Dios en el cielo aquí en la tierra, y no precisamente con propósitos buenos, porque ya vemos que están tergiversando todo y se están apoderando de lo divino y ellos mismos se hacen prácticamente divinos, ¿no?, y de plena autoridad. ¿Veis que apostasía? ¿Veis que usurpación del hombre de lo que es Dios? Por parte del hombre de lo que es Dios. ¿Os dais cuenta? Leamos un poquito más, ya para terminar. Dice, esta es evidencia suficiente para mostrar que el sistema de gobierno establecido por Constantino y los obispos fue considerado como de hecho el reino de Dios. Las leyes, por tanto, siendo leyes del reino de Dios, tendrían necesariamente un carácter religioso. ¿Y qué tal fue el caso? Queda claro en el siguiente pasaje. Dice, nuestro emperador, siempre amado por aquel, se refiere a Dios, que deriva de lo alto la fuente de la autoridad imperial y es fuerte en el poder de su título sagrado, ha controlado el imperio del mundo durante un largo periodo de años. De nuevo, ese conservador del universo ordena estos cielos y la tierra y el reino celestial de acuerdo con la voluntad de su Padre. Así también nuestro emperador, a quien ama, al traer a aquellos a quienes gobierna en la tierra, al Verbo unigénito y Salvador, los convierte en súbditos aptos por su reino, o de su reino. Aquí lo vemos, estaban estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, con lo cual
El descanso dominical que instauraron es una ley secular, no, es una ley completamente religiosa, es una ley completamente divina, por decirlo así, establecida por hombres, obviamente. ¿Veis qué usurpación completa, como decía Daniel? Dice, como el objetivo del emperador era hacer que el pueblo fuera un súbdito apto para este reino de Dios, la ley dominical estaba claramente en los intereses del nuevo reino de Dios, y por lo tanto era únicamente religiosa. Eso se demuestra aún más por el propósito de la primera ley dominical, era que el día pudiera ser dedicado con menos interrupción a los propósitos de la devoción. Esta es la traducción de Neander del comunicado de Zozomeno respecto a la primera ley de cierre de las oficinas públicas los viernes y domingos. La traducción del pasaje del profesor Walford es la siguiente. También ordenó la observancia del día llamado el Día del Señor, que los judíos llaman el primer día de la semana, y que los griegos dedican al sol, así como el día antes del séptimo, y ordenó que ningún asunto judicial o de otro tipo debe ser tratado en esos días, para que Dios debe ser servido con oraciones y súplicas. Zozomeno. Aquí lo vemos. ¿Cuál es para ellos el día del Señor? El primer día de la semana, el día domingo, no el sábado. Han transferido lo del sábado al domingo. Y aquí lo dicen claro, los judíos a este día que hemos declarado por ley que debemos descansar, ¿no? Que debe ser el día del imperio, pues ellos, los judíos, lo llamaban el primer día de la semana. Y nosotros, como cristianos bíblicos, también, porque es el domingo. El sábado es el séptimo, el domingo es el primer día. Con lo cual aquí vemos un poquito más, ¿no? Esa transferencia de día sábado a día domingo y esta instauración de un teórico reino de Dios en la tierra por parte del hombre, usurpando así también pues el lugar del Señor, ¿no? Y lo que será en el final de los tiempos. Y para terminar dice, tal, por lo tanto, fue el carácter y la intención de la primera promulgación con respecto al domingo, y de la segunda ley dominical tenemos una declaración igualmente clara, que tal era también su propósito. En alabanza a Constantino, el orador episcopal dice, otra vez Eusebio, él ordenó también que un día debe ser considerado como una ocasión especial para el culto religioso. Aquí lo tenemos, culto religioso. ¿Qué tiene esto de secular? Absolutamente nada. Una vez más lo digo, vemos la usurpación del hombre del poder de Dios. Así de claro. Y en el presente, por eso, porque eso fue muchos siglos atrás, y en el presente, ¿qué dice este sistema papal? ¿Qué dice este hombre de pecado? Pues dice exactamente lo mismo y quiere, mediante el tema del cambio climático, llegar a legislaciones dominicales. No sé si os suena la expresión sábado verde, o que el domingo es equivalente a justicia social. Esas son declaraciones que han salido en los últimos años y de hecho tengo una serie de 2 vídeos en mi canal que grabé en diciembre de 2019 que se titula El cambio climático en la ley dominical. Os la voy a dejar también al final de este vídeo como pantalla final para que la podáis ver. Ahí veréis la clara relación, dicho por ellos mismos, entre el sábado y el domingo, el cambio climático y el día domingo, la instauración de un domingo por el clima o de un sábado verde en sustitución del sábado del Señor. Ahí lo veréis claramente, veréis que es el vehículo elegido para llegar a estas legislaciones dominicales, el cambio climático, que tan fuerte está aún hoy en día. Y fijaros, para salir de dudas, vamos a ver brevemente en Laudato Si, la encíclica papal del año 2015, en el cual ahonda mucho en este sentido. Fijaros qué dice del domingo. Apartado 237 dice, el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, ¿os suena de lo que decía Eusebio siglos atrás? Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano, con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. ¿Os dais cuenta? Lo que era el sábado judío, ahora lo transferimos al domingo. Lo que era el antiguo sábado judío, ahora es el domingo. Siguen cambiando la ley, siguen cambiando el día por otro día y siguen traspasando lo que engloba o lo que pertenece al sábado a un día de imposición humana, a un día hecho por el hombre, el domingo, que no tiene bendición ni santidad alguna, igual que cualquier otro día de la semana. La bendición, ¿dónde está? En el sábado. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció en la creación y la palabra de Dios permanece como siempre. Con lo cual, aquí lo vemos, ¿no? Lo del sábado al domingo. Eso es actual y el Papa está harto de decir todo eso. Vemos cuál es el poder que se iba a usurpar el lugar de Dios
pero que sería quitado no por mano humana al final, quitado por el mismo Dios. ¿Veis qué evangelio predican ellos? ¿Veis la usurpación, ¿no?, de lo que es de Dios por parte del hombre? Pero es que aparte hay más, fijaros, porque hemos visto el día, pero también hemos visto que el Señor creó la tierra, ¿verdad? Hemos visto que el Señor bendijo el séptimo día, lo santificó, y por su palabra eso era así. Es así, será siempre así. ¿Por qué no muta? Pues ¿qué Dios pone en ellos en el domingo? Fijaros, apartado 238. Dice, el Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. El Hijo, que lo refleja y a través del cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El espíritu lazo infinito de amor está íntimamente presente en el corazón del universo animado y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra común según su propiedad personal. Aquí está hablando de la Trinidad y la relación entre las criaturas por medio de esta Trinidad. Fijaros, siguiente punto, 239. Para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Y al final, a la derecha, veis que habla del misterio de la Trinidad. Dice, todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Vemos que ellos traspasan lo del sábado al domingo y vemos que el Dios que adoran en domingo es la Trinidad, ¿no? Este Dios en tres personas trinitario, esta expresión trina del Señor. Dicen que la creación contiene la marca propiamente trinitaria, porque según ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todo, ¿no? Esta Trinidad. Y luego nos habla del misterio de la Trinidad. Quedaros con eso porque vamos a ver algo. Apocalipsis 5:13 que nos dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. En definitiva, ¿qué? A la creación. ¿Qué dice la creación? Al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que ¿quién es? El Hijo, Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. ¿Qué dice todo lo creado? Que está arriba, abajo y en medio. ¿A quién da gloria? ¿A quién alaba? ¿A quién da toda la honra? Al Padre y al Hijo. Fijaros, un poquito más. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, ¿a quién es? ¿A esta Trinidad que aboga el Papa? No, Dios es el Padre. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién es? Cristo. No lo he puesto aquí, pero evidentemente os lo voy a nombrar y creo que ya lo sabéis. Colosenses 1, versículos del 12 al 15 nos dice que Cristo es el Creador. Juan 1, del 1 al 3 nos dice que Cristo, el Verbo, estaba con el Padre y que Él creó todo. Por medio de Él fue todo creado. 1 Corintios 8:6 nos dice que el Padre, que tenemos un único Dios verdadero, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Hijo, Jesucristo, por el cual, por medio de Él, son todas las cosas. Con lo cual, aquí lo vemos claro, ¿no? Está en multitud de citas también. El Padre dice y el Hijo crea, ejecuta físicamente lo que el Padre le ha dicho, es la comunión perfecta en la creación. También tenemos varias citas del Espíritu de Profecía, por ejemplo, la historia de la redención en primeros escritos y en otros lugares que nos dice que el Padre y el Hijo crearon la tierra y que el Padre dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después, concretamente dice, después de crear la tierra y todo lo que en ella hay, el Padre dijo a su Hijo, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con lo cual, ¿qué nos dice la Biblia y el Espíritu de Profecía de la creación? Pues que la creación fue llevada a cabo por el Padre y por el Hijo. Y no lo dice en un solo lugar, lo dice en múltiples testimonios. ¿Dónde vemos aquí la Trinidad por la que aboga el Papa? En ningún lugar. ¿Dónde vemos la marca trina en la naturaleza? En ningún lugar. Al contrario, todo lo creado, ¿a quién alaba? Al Padre y al Hijo. Y luego vamos a ver más, porque ya estamos terminando el tema, pero veremos un detalle aún más importante. ¿Os acordáis, no, que el Papa habla del misterio de la Trinidad? Pues fijaros, en la Biblia del Oso, Reina Valera de 1569, que es la más antigua, dice algo muy interesante en Apocalipsis 17:5. Dice, ya veis que está en castellano antiguo, y en su frente el nombre escrito, Misterio, la grande Babilonia, madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra.
Las traducciones modernas dicen que en la frente de esta gran ramera había un misterio, ¿no? ¿Y qué pone? Babilonia la grande, madre de las fornicaciones y de las abominaciones de toda la tierra. Pero es una mala traducción que con los años se ha ido traspolando así. El original que dice, ¿qué tiene escrito en la frente esa ramera? Misterio. No tiene toda la frase siguiente, sino que tiene misterio. ¿Y qué incluye este misterio? Pues que es Babilonia, madre de las fornicaciones, etc. El Papa habla de el misterio de la Trinidad. Con lo cual, ¿qué tiene la falsa iglesia en su frente? ¿A quién da toda la honra, toda la gloria, toda la adoración? A ese Dios trino, a esa Trinidad, a ese usurpador también del verdadero Dios, ¿no? De la verdadera divinidad, el usurpador del Padre y del Hijo. ¿Y qué tienen los 144.000 y todos los que van a ser salvos en su frente? Lo dice Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, ¿de quién? Del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. El carácter de quién reflejan estos 144.000 y todos los salvos. El carácter de quién reflejarán, el del Padre y el del Hijo. Ellos sabrán muy bien a quién están adorando y a quién están honrando, y es al Padre y al Hijo. Sabrán quién creó el mundo, a quién han de adorar. Sabrán de la profundidad del sábado. ¿Qué vemos en el sábado en la naturaleza? La obra del Padre y del Hijo, no la obra de esta Trinidad que habla el Papa. ¿Veis qué interesante? ¿Veis cuántas aristas tiene este tema? ¿Veis que el sábado va también relacionado con la adoración y con la creación? Porque, de acuerdo, sabemos que Dios bendijo y santificó el día y que la bendición está en ese único día de la semana, esta bendición especial de la cual podemos ser parte si nosotros lo queremos. Pero debemos saber también quién es este Dios, ¿no? Y la Biblia nos habla claramente del Padre y del Hijo. Y también nos habla del Espíritu Santo. También nos habla del Espíritu Santo. ¿Sabéis? No es el tema hoy, pero tú puedes creer que están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O puedes creer que hay una Trinidad. Tú puedes creer que el Padre es el único Dios verdadero, que tiene un Hijo ya desde la eternidad, que es igual al Padre, de la misma naturaleza, exactamente igual al Padre, y que hay el Espíritu Santo, que envían como su representante. Tú puedes creer que la identidad del Espíritu es, como dice la palabra de Dios y como dice también el Espíritu de Profecía, es el Espíritu de Cristo, como dice Romanos, o como dice Gálatas 4, que es el Espíritu del Hijo, o como dice la mensajera del Señor, que es la tercera persona de la divinidad, y que es Cristo mismo desvestido de su naturaleza humana para poder llegar a todos. Es el mismo, pero desvestido de la personalidad humana. Podemos creer eso o podemos torcer todo esto e reinterpretar lo escrito, reinterpretar lo inspirado. Podemos creer eso, que es la verdad en múltiples testimonios, o podemos pensar que están Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que forman esta Trinidad. Podemos pensar que hay esta unión de tres seres coeternos o coiguales, que la verdad no aparecen por ningún lugar en la Biblia, o podemos creer que hay tres personas en la divinidad: el Padre, su Hijo y el Espíritu enviado del cielo. Podemos creer eso, podemos descubrir, como he dicho, la identidad del Espíritu, o podemos creer que su identidad en realidad es un tercer ser coeterno coigual, como dice el catolicismo y como ha abrazado todo el protestantismo. Podemos creer también que el sábado es el día del Señor, pero también podemos creer, como dice Roma, que el domingo en realidad es el día del Señor y que ya está bien que se haya cambiado por autoridad humana lo del sábado al domingo. Cada uno es libre de creer lo que quiera. Pero debemos saber que si creemos lo que Dios dice en su palabra y en la inspiración, iremos bien y las consecuencias serán positivas, obviamente. Pero si decidimos libremente no creer a Dios y creer errores, creer mentiras, pues obviamente las consecuencias, ¿cómo serán? Negativas también. Y no heredaremos esta salvación tan preciada. ¿Veis qué importante que es tener en cuenta o saber la profundidad del día de descanso y también quién es el que lo instauró? Podemos encontrarnos sin saberlo creyendo a hombres, cuando lo que debemos hacer es creer al Señor. Podemos encontrarnos sin saberlo adorando a un Dios que no existe, a un Dios que es el Dios del Papa. ¿Os gustaría eso? Estoy seguro que no, pero quizá estamos engañados, quizá no hemos profundizado lo suficiente, quizá somos ignorantes y estamos de lleno en el engaño, tanto en el día de reposo, guardándolo como
una obra propia, como un descanso propio, cuando ya hemos visto que el sábado se busca el descanso del Señor, no el descanso propio, se busca un reposo espiritual porque Dios es espíritu, no un reposo propio. Y debemos tener claro que en el día de descanso debemos adorar al Dios verdadero. No podemos adorar a una fabricación humana hecha por este hombre de pecado, por el papado. ¿Vemos en la naturaleza la marca trinitaria o vemos la marca del Padre y el Hijo? ¿Qué queremos tener en la frente? ¿El nombre del Padre y del Hijo o el nombre que se llama misterio? El nombre de este misterio central del catolicismo que llaman el dogma de la Santísima Trinidad. Nosotros elegimos, pero veis qué importante es profundizar y entender la verdad, y cuando la entendamos os garantizo que seremos libres. Os garantizo que si aceptáis la verdad, seréis libres de verdad y podréis leer la Biblia tal como es, sin dogmas, sin prejuicios, sin ataduras. Que el Espíritu Santo de Dios os guíe. Hasta pronto.